Ahí vemos cómo Alescano le toma el relevo a Fabio Duarte, que fue el que rompió las hostilidades, el que definitivamente quiso lanzarse para adelante y ha encontrado el apoyo de Alescano. Yo recuerdo mucho que cuando hablaban de el símil de Fabio Parra en su época y Lucho Herrera. No sé bien por qué lo hacían, pero recuerdo que habían equipos grandes de la época, el Casdepar, el Euskaltel, el Cofidis, o sea, había una cantidad de equipos fuertes, con corredores muy fuertes en aquella carrera. Y en esa etapa que no solamente logramos el 1-2 en la etapa, sino que logramos el 1-2, el 1-3 en la general, creo. Nos hacía soñar, nos hacía sentir orgullosos, nos hacía sentir importantes y que el ciclismo colombiano estaba llegando nuevamente a ese punto que se merecía en el concierto ciclístico internacional. Y muy bien también su compañero Cano, porque no ha levantado el pie en ningún momento, porque sabe que mañana él puede ser el corredor. Nosotros venimos del campo y digamos que ahí nació pues como esa afición grande por el ciclismo, que luego pues teniendo un familiar que hizo resultados importantes para el ciclismo colombiano hizo que eso se multiplicara. Por las montañas de Antioquia subiendo hacia Santa Elena. Mauricio es primo y era como ese referente de la familia y del pueblo, ¿no? Entonces era como esa persona a la que uno quería imitar, ¿cierto? Creo que por ahí me llegó el ciclismo. Yo empecé en el ciclismo muy tarde, a los 18 años realmente fue que empecé a dedicarme un poco más a la bicicleta, sabía que tenía condiciones, que además me apasionaba muchísimo. Era como esa ilusión por el ciclismo, por un deporte además muy costoso, ¿cierto? Donde pues tuve como esa posibilidad gracias justamente a que Mauricio me ayudó pues económicamente a tener mi primera bicicleta, tal. Entonces creo que cuando uno sabe para dónde va, todo el mundo le abre las puertas y esas fueron puertas que a mí me permitieron luego surgir. Los competidores de la época me tenían ventaja porque claro, un niño que está expuesto a la competencia desde los, no sé, de los 9 años quizás, pues le tiene una ventaja enorme a alguien como yo que a los 18 apenas estaba entrando como en ese mundo del alto rendimiento. Mis papás se vinieron para Medellín con la ilusión de justamente de podernos dar estudio. Eso también me ayudó a abrirme esa puerta en el ciclismo. Dejé los estudios muy de lado, pero justamente eso me permitió también apoyar a mis hermanos a que consiguieran títulos universitarios gracias a lo que el ciclismo me abrió, ¿no? Lo que me ayudó el ciclismo. Mi personalidad siempre ha sido muy, digamos, introvertida, ¿cierto? Pero la actitud que sabía que tenía que tomar en ese momento era totalmente lo contrario, ¿cierto? Ser muy extrovertido, muy entrón, como tú dices, llevarme por delante lo que fuera, pues obviamente dentro de la norma, si quería alinearme o ir a la par, por lo menos de quienes ya habían empezado mucho antes. Entonces eso fue un gran reto para mí, pero poco a poco las cosas se fueron dando. Vinieron resultados importantes que luego me llevaron a ser un poco más agresivo, a entender que esa personalidad introvertida o esa esencia no tenía por qué cambiar, pero sí tenía que complementarse con un deportista que quería surgir. Y al final eso me permitió obtener resultados que me fueron abriendo otras puertas. Diría yo una Vuelta al Porvenir, justamente la que corrí. Tuve la oportunidad de ganar una etapa, la ganó un ciclista que luego fue referente para el país, como Mauricio Soler. Entonces creo que eso me permitió decir, no, mira, tengo con que hay deportistas que están muy por encima de mí, a lo mejor porque tienen un proceso de desarrollo más avanzado, pero si tengo disciplina y constancia, puedo llegar. Porque es esa categoría compleja donde tú dices, bueno, ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿Voy a poder ser ciclista? No. Una cosa es tener un contrato en un equipo juvenil y otra cosa ya es tener un contrato en un equipo sub-23 que ya se corre en la élite, que ya te proyectas sí o no a nivel internacional. Entonces, el ganar ahí me permitió tener ese contrato, ¿cierto? Esto es demasiado excluyente y poder ser uno de esos pocos elegidos, de decir, paso a la categoría. Yo estuve poco en la categoría porque justamente después de ganar algunas carreras con élite, me acuerdo mucho de una clásica al Oriente, clásica nacional Laboratorio de Paz, creo que le llamaban, que se corría en el Oriente antioqueño. Creo que ya había cumplido los 19 años. Y le pude ganar a ciclistas referentes en la categoría élite y profesional de la época. Ese tipo de resultados, aunque no eran, digamos, muy importantes por la capacidad mediática que tuviese la carrera,
sí era muy importante para quienes me estaban observando y me veían con un perfil para ir al ciclismo europeo. Entonces eso me permitió hacer mi primer campeonato mundial en Verona en el 2004, me recuerdo bien. ¿Cómo está mandando en este campeonato del mundo aquí en Verona? Fue una actuación muy buena si tenemos en cuenta que yo nunca había estado en Europa. Eso también lo vieron quienes estaban pendientes de mi proceso y me abrió las posibilidades de firmar mi primer contrato con un equipo europeo. Yo nunca tuve la oportunidad de fichar con un equipo World Tour, con un equipo grande. Recuerdo mucho que tuve un precontrato por allá en el 2007 quizás, después de haber ganado un Giro del Valle de Aosta. Un'azione che ha dell'incredibile, un colombiano che attacca un italiano in discesa. En ese entonces era quizás la segunda más grande después del Tour del Avenir, porque el Biogiro, o lo que hoy llaman Biogiro, no tenía la fuerza o la continuidad. Sta andando davvero forte Ardila Cano, una cronometro la sua, dall'inizio della salita. Se acabó el equipo Fonac, recuerdo, y ese contrato, eso que luego se tenía que convertir en un contrato real por 4 años, se perdió. Me dijeron, no, mira, no te vamos a poder tener, surgió esto, vamos a arropar a algunos corredores del equipo Fonac. Te vamos a llevar a un equipo Pro Team, vas a esperar ahí un tiempo, luego miramos a ver si te pasamos al equipo World Tour. Yo ya llevaba 4 años en Europa como buscando pasar a un equipo grande. Yo dije, qué bobada, yo ya no me estoy disfrutando esto. A mí no me importa si es en Colombia, si es en China, si es en Estados Unidos, en Europa, donde sea, pero yo quiero correr en un lugar donde yo me disfrute el ciclismo. Y toqué puertas acá, el Orgullo Paisa me abrió las puertas y empecé a correr y a hacer una carrera deportiva muy diferente. Luego volví a Europa, pude lograr ese propósito de disfrutarme el ciclismo y no estar hasta ahora pensando de por qué otros sí llegaron y yo no llegué, o yo andaba más y el que andaba menos llegó. Yo creo que todo el mundo tiene su propia historia y tiene que disfrutarse lo que se le da. Llegar acá y verme con dificultades, por ejemplo, para ganar etapas o para tener figuraciones importantes al principio, eso me dio duro. Yo decía, pero ¿cómo así? Tengo que adaptarme nuevamente a Colombia y yo sé que acá tengo que rendir y andar bien. Eso fue un periodo de transición más o menos de 1 año, donde hice resultados importantes, gané etapas en las carreras grandes de Colombia, gané clásicas. En ese entonces estaba iniciando un nuevo proyecto de país que buscaba llevar un equipo colombiano a Europa. Entonces en el Orgullo Paisa duré poco, como una temporada larga más o menos, y ellos me volvieron a fichar y volví a resultar corriendo en Europa, también haciendo resultados destacados allí. Y creo que ese proyecto también ayudó mucho a esa nueva era, donde además también ahí estábamos compartiendo con Nairo, con Atapuma, con Esteban Chávez y Pantano y tantos otros corredores que luego fueron parte de ese nuevo boom del ciclismo colombiano. Nuestros ciclistas han demostrado que los triunfos se alcanzan cuando el corazón está lleno de pasión. Colombia es pasión. 472 Café de Colombia pedalean por el mundo. Eso fue bastante incómodo, ¿no? Esa situación donde se partió ese proyecto grande de Colombia es pasión, se partió, digámoslo, en dos, ¿cierto? Un equipo pequeño que se siguió llamando 472 y que luego creció, y un equipo más grande que iba a seguir representando a esa marca de país que se llamaba Team Colombia, ¿cierto? Que ya empezó a ser un equipo italiano, no colombiano, sino un equipo italiano con patrocinio colombiano, con un manejo 100% italiano. En ese momento no hice parte ni del uno ni del otro, sino que me fui a correr al Orgullo Paisa. Entonces, estando en el Orgullo Paisa, tuve varias temporadas donde me estuvieron ofreciendo para ir al Team Colombia. Y yo con muchas dudas, por comentarios, por cosas que uno escuchaba, por mi filosofía aquella de que yo iba a correr donde me disfrutara la bicicleta, donde me sintiera feliz corriendo en bicicleta, independiente de qué lugar del mundo me encontrase. Luego, por allá en el 2014, después de haber ganado una Vuelta a Guatemala, me hicieron una oferta que no pude despreciar y resulté otra vez corriendo en Europa. Pero resulté volviendo a lo que no quería volver, y era justamente a no disfrutarme el ciclismo, a estar en un ambiente un poco hostil.
En la lista de los 9 corredores anunciados por el Team Colombia para afrontar la Vuelta a España, el ciclista antioqueño Alex Cano aparece como uno de los capos del equipo nacional para la Ronda Ibérica junto a Fabio Duarte. Realmente había muchísima calidad en el equipo, pero fue una temporada donde además el equipo desapareció. Una temporada muy mala desde el punto de vista de los resultados, y yo creo que esos malos resultados fueron el reflejo de un ambiente pesado, de un equipo que no tenía la ilusión o la convicción de poder lograr los resultados para lo que se había creado. Yo cuando me fui para el Team Colombia me fui pues con muchas dudas. Fue una temporada difícil, llegué muy desilusionado nuevamente a Colombia y fue algo que me marcó mucho porque yo no pensé que esa sensación de no disfrutarme del ciclismo la iba a pasar nuevamente en Colombia, aún estando en casa con mi familia y con un equipo que siempre he llevado en el corazón, que es precisamente el Orgullo Paisa, que como siempre volví y me abrió las puertas. En ese entonces estaba Santiago Botero manejando el equipo, en la parte gerencial, su entrenador era Gabriel Jaime Vélez, y arrancamos como ese nuevo reto de conquistar la Vuelta a Colombia, que yo había estado ahí pues segundo, varios podios con el equipo y no había logrado, incluso el Clásico RCN. Pues resulta que ese año, a principio de temporada, tuve una fractura de fémur. Una fractura de fémur, pues los que saben de este tipo de cosas saben que para un ciclista muchas veces es el final de su carrera deportiva. Y lo que pudo haber sido el final de mi carrera deportiva realmente fue como eso que volvió y me impulsó, mi carrera. Y eso me motivó muchísimo a sacar como esa versión que yo no conocía, de esa fortaleza mental, esa capacidad de reponerme. Ese año me dijeron, el ortopedista, bueno, pues no pienses ya en esta temporada, eso ya se pesó, vamos a procurar recuperarnos para que de cara al siguiente año puedas volver a ser ciclista. Eso a mí me impactó mucho y mi meta fue justamente demostrar que yo podía volver a ser competitivo ese mismo año. Y fue impresionante, pero ese mismo año pude volver a la bici, ganar, no solamente ganar, sino que fui podio en la Vuelta a Colombia contra todo pronóstico y fue como eso que digo yo, volvió a relanzar mi carrera deportiva. Comenzaba la montaña, la dura montaña en la Vuelta a Colombia. Yo andaba mucho, yo creo que era el ciclista que más andaba en el pelotón ese año 2017. Yo decía, hombre, yo llevo mucho tiempo persiguiendo poder ganar una Vuelta a Colombia. Nelson Soto se quedó de la fuga para ayudar. Ahí va Miguel Rubiano, Alex Cano. El día antes la etapa llegó al Picacho. Y ese día yo supe que había perdido la Vuelta a Colombia, porque llegó una fuga, corrimos mal, tuve ahí una pequeña discusión con mi entrenador. Ese día habían llegado unos compañeros por delante en la fuga y yo le dije a mi entrenador, bueno, la carrera ya está jugada para que la dispute Felipe Laverde y Miguel Rubiano. Yo estoy a disposición del equipo, no estoy de acuerdo con lo que pasó ayer con esa fuga porque el equipo va a perder la vuelta. Vamos a ser protagonistas, sí, pero va a perder, aun cuando podíamos haberla ganado, no fácil, pero conmigo hubiera habido mucha más garantías. Son situaciones de carrera, pasó lo que pasó y vamos para adelante. Yo arranco abajo en Pescadero, pasa el puente de Pescadero y arranco. Entonces el entrenador decía, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a meter un tiro, me decía, te necesitamos ahí vivo para lo que venga. Me salí de la charla técnica y le dije, ya les dije muchachos, los quiero ubicados porque no quiero que digan que perdieron la carrera por mí. Yo lo que estoy haciendo es buscar la carrera para que ustedes la puedan ganar, para que logremos seguir sacando ventaja. Me retiré de la charla, que fue ahí algo de lo que me arrepiento mucho porque pues, la autoridad es el entrenador y eso hay que respetarlo, ¿cierto? Pero estaba realmente muy fuera de casillas, ¿no? Decidí volver a la bicicleta, concentrarme y estar enfocado en lo que quería hacer ese día, que era hacer una buena carrera para el equipo. Ni siquiera pensaba en ganar yo, porque yo decía, voy a partir para que la carrera se arme el despelote y mis compañeros puedan aprovechar. Y en este momento es cuando Alex Cano hace el ataque. Ese día decidí apagar mi ciclocomputador y no ir a vatios, sino ir a sensaciones. Íbamos a Barichara y había que subir Pescadero, el cañón del Chicamocha, pues una etapa complicada, con mucho recoveco, lo que llaman una etapa ratonera o peligrosa, los españoles. Llegué a la meta como con 3 minutos y medio y eso me garantizó estar nuevamente en la disputa
vuelta a Colombia. Recuerdo mucho eso porque esa mezcla de frustración, de rabia, pero también de ganas, me llevó a ganar una etapa muy bonita que recuerdo con mucho cariño, además en un municipio que creo que es quizás el más bonito de Colombia. Letras a mí me obsesionó y yo dije, ¿cómo es posible? Yo soy un escalador, ¿cómo es posible que yo haya perdido la Vuelta a Colombia en letras? Entonces yo me obsesioné con letras, recuerdo que me decían que estaba loco porque me fui para Mariquita y subí letras en una semana como 5 veces. Se dio un fuerte ataque a pocos kilómetros del premio de montaña donde Alex Cano pasó primero, segundo. Y justamente fue en letras donde pude dar ese golpe de autoridad. Terminó en Manizales, no gané la etapa, quedé segundo, pero sí quedé líder. Segundo lugar para Alex Cano del equipo Coldeportes Zenú, quien es el nuevo líder de la carrera. Y eso me abrió unas posibilidades enormes de terminar victorioso en un clásico RCN que además terminó en la ciudad de Medellín y donde estaba pues toda mi familia y toda esa afición grande que me apoyó siempre durante mi carrera deportiva. Fue muy bonito. Un corredor de 35 años, nacido en Yarumal y habitante del municipio de Bello, había sido 2 veces subcampeón de la Vuelta a Colombia y Clásico RCN y esta vez logró su coronación. A ver, de esa camada, a los que más recuerdo son a Mauricio Ardila, a Felipe Laverde y a Leonardo Duque. 3 personajes que creo yo tuvieron un rol absolutamente importante en lo que luego fue la era dorada del ciclismo colombiano, ¿cierto? O esta nueva generación de Nairo, de Rigo, Egan quizás un poquito más de otra, ¿cierto? Pero esa era dorada creo que ellos fueron fundamentales porque fueron los que abrieron puertas, ¿cierto? Claro, antes de ellos estuvo un Santiago Botero, estuvo un Víctor Hugo Peña, pero estos 3 personajes, junto con otros pues, que ahora mismo no menciono, pero ellos fueron los más representativos porque estuvieron en equipos grandes, ¿no? Sobre todo Mauricio Ardila, que fue el que más temporadas estuvo en equipos grandes en la época. Abrieron puertas y permitieron de que otros ciclistas que posteriormente llegaron, como mi persona, como Mauricio Soler, fueran teniendo un camino más despejado que posteriormente permitió pues, que esos equipos grandes colocaran los focos acá y se diera lo que al final se dio con esa era dorada. It's not Barguil, Rigoberto Urán. Durante los años que no estuvo en las caravanas en las carreteras, Alex acompañó a algunos ciclistas creando sus planes de entrenamiento y preparación. Ahora que yo estoy trabajando con procesos, es algo a lo que yo le insisto mucho, busco alianzas con universidades o esa sinergia de voluntades entre la universidad, la empresa y el Estado que le permita a uno que los deportistas no solamente se enfoquen en entrenar, sino en desarrollar otras capacidades que les permitan una mejor adaptación, ¿no? Por ejemplo, hablar una segunda lengua era demasiado importante y yo en ese momento ni siquiera el italiano, que era el país donde llegué. Eso me generó mucho reproceso. Recuerdo mucho, por ejemplo, que arranqué muy bien. Corrí mi primera carrera y la gané. O sea, fue un arranque súper soñado. La siguiente carrera, recuerdo mucho que tuve un accidente muy fuerte. Me amputé la falange del segundo dedo de la mano izquierda. Y fracturas, pues fue una cosa pues bien fuerte, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, algo charro y es que despierto yo en el hospital, no encuentro la falange y me dicen, hey, mira, eso, el dedo te va a quedar así, no encontramos tu falange, pero bueno, no importa, vamos para adelante. Y yo, venga, pero yo recuerdo que yo la eché atrás, en el bolsillo, yo no tenía ropa. Entonces fueron y la buscaron, efectivamente eso estaba por ahí pues en una bolsa, lo cosieron y me quedé hospitalizado como 25 días, luego me hicieron una microcirugía y al final pues el dedo quedó bien. Y son esas anécdotas pues, o esas experiencias que lo hacen a uno más fuerte, ¿cierto? Que le forjan a uno realmente el carácter, pero que cuando uno dice, eso me dio durísimo, si yo hubiera por lo menos sabido hablar una segunda lengua, esto me hubiera dado mucho menos duro, ¿cierto? Y son situaciones propias del deporte, circunstancias normales por las que nos toca vivir a todos los deportistas, pero hay veces pues uno no tiene que prepararse para una situación como esa, ¿cierto? Pero claro, cuando uno viene con unas habilidades blandas muy arraigadas, cuando uno entiende que esto no se trata solamente de estar bien físicamente, sino de saber entrenar, de saberse alimentar, de saberse relacionar,
pues todas ese tipo de cosas se superan de una manera más fácil, ¿no? Mientras haya programas de formación, se garantiza que en el futuro haya más corredores como Alex Cano, Rigoberto Urán, Julián Arredondo y muchos más. Cuando yo recibo el Orgullo Paisa, realmente el equipo estaba pues en una situación compleja, ¿cierto? No solamente yo, sino todo el grupo de trabajo que hay detrás, el gerente, bueno, en fin. Y poco a poco pues se ha ido como recuperando esa identidad del equipo. Yo lo hice con muchísima ilusión, sabiendo que además era un reto demasiado grande, que muy probablemente no íbamos a ser capaz de tener el equipo en el lugar donde hasta hoy ya estamos logrando tenerlo, y que esto podría ser contraproducente para mi carrera, para mi imagen, para lo que yo quería también en términos de tranquilidad para con mi familia. Yo decía, mi sueño siempre fue, yo me quiero retirar del ciclismo y no tener que estar mendigando un contrato. Yo no necesito riquezas para vivir, pero sí, yo siempre he sido una persona muy básica. Yo digo, hombre, mientras yo tenga la comida y la casa, yo no necesito más, ¿cierto? Y gracias a Dios, no fue el que más gané o el que mejor le fue, pero tengo una estabilidad económica que me permite darme como ese lujo, ¿cierto? Entonces fue un reto muy grande porque sabía que eso me iba a poner en aprietos en la casa. Además, luego llegó un niño que hoy tiene 4 años y al que también había que sacarle tiempo, y uno sabe que si esto lo absorbe a uno como deportista, pues como director muchísimo más. Entonces ha sido un reto súper interesante, muy satisfactorio, pero también vuelvo y repito, muy retador, porque trae consigo unas responsabilidades tremendamente grandes. El juego limpio, la transparencia y la legalidad están presentes en cada una de las actuaciones de nuestros ciclistas. Y esto que voy a decir ojalá no ofenda, porque es algo que me he propuesto yo en el rol que tengo hoy, ¿cierto? Formar, pero es una palabra bien integral. Yo creo que hoy el ciclismo colombiano, lo digo, vuelvo y repito, con mucho respeto, hoy el ciclismo colombiano tiene muy poquita formación y mucha materia prima. Y lo digo también entendiendo que estuve en un proyecto como el Orgullo Paisa, que además también sacó a Rigo, a Sergio, a muchos otros, pero no hemos tenido la capacidad de refinar esa materia prima para exportarla a un nivel de desarrollo más avanzado. Entonces con esto nos está pasando como con el café, ¿cierto? Y con tantos otros productos que los refinan en otra parte, pero no hemos tenido como esa capacidad de hacerlo. Y hoy el contexto del ciclismo actual nos está diciendo que tenemos que volvernos refinadores de esa materia prima, y es a lo que creo que le debemos apuntar.